Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a la presentación del informe de previsiones 2023. No sé si recordaréis, ya el año pasado hicimos un ejercicio similar en el que planteábamos tres posibles escenarios que se pudiesen desarrollar durante 2022 y hablábamos de qué catalizadores hacían que pasásemos de un escenario a otro, ¿no? Evidentemente los análisis son dinámicos. En lugar de cerrar una visión completa para un año, merece la pena mejor exponer a qué nos podemos enfrentar y, por supuesto, yo os diré cuál de los tres escenarios me parece que es potencialmente el que tiene más visos de desarrollarse. Para empezar, siempre digo que tenemos que remontarnos a lo que ha ocurrido para entender lo que se nos viene encima. Y lo que ha ocurrido durante 2022 ha sido tremendo, porque es algo que venía sembrado del año 2020 con la pandemia. Recordaréis que se ha hablado muchísimo del tema de la inflación. Este gráfico de la izquierda lo que os va a mostrar es que el problema de la inflación no es a raíz de la guerra. El problema de la inflación es en 2021. Ya teníamos en todo lo que era Europa y Estados Unidos presiones inflacionistas muy claras, con subidas por encima del 5%, y solamente estaban exentas de estas presiones Japón y China. En ese intervalo de tiempo, desde 2020 y 2021 en adelante, lo que tuvimos fue una respuesta por parte de bancos centrales sin precedentes. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente abrieron las compuertas de la liquidez e inyectaron de forma masiva dinero al sistema. Como detalle, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en tan solo año y medio. Eso da una idea de la magnitud del programa monetario que se instauró y permitió, lógicamente, que los gobiernos financiasen paquetes de estímulo sin precedentes. En Europa, por ejemplo, conocemos los ERTEs y en Estados Unidos se mandaba dinero directamente a los ciudadanos a su casa en forma de talón. Eso es lo que se refleja en el gráfico de la derecha, el incremento del balance de compras de los bancos centrales, que ha crecido, como podéis observar, de forma exponencial a lo largo de la última década y media. ¿Qué más ha habido? Evidentemente, cuando abres la compuerta a la liquidez y ya tienes problemas previamente de inflación, la guerra, que es otro cisne negro que nos asalta en 2022, lo que hace es exacerbar los problemas de las presiones de precios de materias primas, bienes y servicios en general. Y nos encontramos con el gran problema de inflaciones que no veíamos en los últimos 40 años. Ante eso, ¿qué hacen los bancos centrales? Comienzan a subir las tasas de interés al ritmo más alto que se ha vivido desde los años 80. A la izquierda veis, con la línea de color rojo, qué es lo que está haciendo la Reserva Federal, y a la derecha, con la línea de color gris, lo que está haciendo el Banco Central Europeo. En el caso de Europa, nunca hemos hecho un experimento como el actual. ¿Qué se espera? ¿A dónde vamos? Se espera que la inflación remita. El gráfico de la izquierda muestra un consenso de cómo ven los bancos centrales que fluctúe la inflación a lo largo de los próximos años. Como sabéis, no son demasiado positivos. Nos vienen a decir que tal vez hasta 2025 no hayan conseguido contener la inflación por debajo del 2%. Y además de subir las tasas de interés, están llevando a cabo algo que tampoco habían hecho antes, sobre todo en Europa, que es la retirada de estímulo monetario no convencional, o dicho de otra manera, la retirada de parte de la compra de deuda que llevaron a cabo durante la última década. Pensad que cuando los tipos estaban al 0% y ya no se podía estimular más las economías, la forma de hacerlo fue abaratar el coste del dinero a largo plazo, y eso se hace comprando deuda, comprando bonos a distintos vencimientos, a fin de que el precio del bono suba y su rentabilidad baje. Ahora se está haciendo lo contrario, se están subiendo tipos de interés y se está haciendo lo que llamamos QT o Quantitative Tightening, que es básicamente reducción del balance de deuda. A la derecha veis a qué ritmo se planea hacer. La gran pregunta, antes de entrar ya en los escenarios, es cómo va a afectar esa reducción de liquidez y ese tensionamiento monetario a un mundo que tiene más de un 350% de deuda sobre el PIB.
Estamos hablando de una deuda de 300 trillones de dólares o billones de euros que existen en el mundo y que, como veis en el histograma de color rojo, no ha dejado de crecer con independencia de si las economías se encontraban en fases de crecimiento económico o en fases de recesión. ¿Qué ocurre cuando sustentas el crecimiento de la economía a base de endeudamiento crónico? El resultado es muy malo. Tenemos dos ejemplos fáciles de entender. El gráfico de la derecha parece complejo, pero lo voy a explicar porque es sencillo. ¿Veis la línea de color negra y la línea de color rojo? La negra muestra el crecimiento en términos de PIB y la roja, los tipos de interés. La vertical de color negro que está punteada, esa línea marca el momento en que se abandona el patrón oro. Es decir, en el momento en que permitimos a los bancos centrales crear dinero de la nada sin tener que respaldarlo con un activo real como era el oro. Curiosamente, a partir de ese instante, la línea negra, que es el crecimiento económico, deja de subir y marcar picos y valles cada vez más altos para empezar a hacer justo lo contrario. Abajo veréis una línea que crece despacio, que es de color gris, ese es el crecimiento. Y la línea pálida de color rosa, que sube mucho más y que está cerca del 15% en el eje de la derecha, eso es la deuda. ¿Qué quiere decir? Nos endeudamos cada vez más para crecer cada vez menos. Estamos financiando nuestro crecimiento con deuda. Y eso inexorablemente nos lleva a que cada vez crecemos menos. El concepto es tan sencillo como trasladarlo a las cuentas personales de cualquiera de vosotros. Imaginad que vuestros salarios son 3.000 euros, pero queréis compraros un Porsche, queréis llevaros a vuestra pareja al Caribe y queréis regalarle una joya de diamantes. La única manera de hacerlo es endeudándoos. Pero al endeudaros, traéis bienestar futuro al presente. Podéis comprar todas esas cosas, pero a cambio vais a poder consumir mucho menos después, porque tenéis que hacer los pagos mensuales de esos préstamos. En un mundo ultraendeudado, cada vez que financiamos el crecimiento con más deuda, lo que estamos haciendo es drenar capacidad de crecimiento económico futuro. Japón es el ejemplo vivo de esto. Tiene 260% de deuda sobre el PIB y cada 3 años de media entra en recesión. Es un modelo que no debemos seguir y por desgracia, es el que estamos recogiendo como mantra de cómo tirar hacia adelante año tras año. Una vez entendido esto, hay una serie de catalizadores, en este caso 5, que considero que su evolución va a determinar en cuál de los 3 escenarios nos vamos a mover en 2023. Por un lado, la inflación. Evidentemente, la inflación va a estar ligada al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que haga la inflación, así actuarán los bancos centrales. Si la inflación no remite, los bancos centrales se van a ver obligados a mantener este pulso de encarecer el coste del dinero y, por otro lado, retirar deuda del sistema, lo cual drena liquidez. Cuanto más tensionen en términos monetarios, menos crecimiento económico va a haber. ¿Por qué? Pues porque nos encarecen las cosas, nos encarecen las hipotecas, nos encarecen los préstamos, encarecen la financiación a las empresas, encarecen el coste de la deuda a los gobiernos, por tanto hay una relación directa entre inflación y crecimiento económico. El otro factor que es crucial es entender los riesgos geopolíticos. Tenemos a día de hoy el problema de la guerra en Ucrania, que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Puede ser que tienda a encontrarse un punto de acuerdo de paz, pero también puede ser, como dice últimamente el gobierno ruso, que esta cesión de armas ofensivas al ejército ucraniano acabe provocando el uso de otro tipo de armas, digamos, por ejemplo, nucleares, tácticas. Si llegase a pasar eso, cambia el panorama económico de forma radical. Ya no se trata de una guerra que estamos financiando desde la OTAN, sino que es una guerra donde te ves involucrado a nivel global. Por tanto, los riesgos geopolíticos van a afectar a la inflación, porque puede haber nuevamente cuellos de botella, y a las perspectivas de crecimiento. Y no solamente el riesgo geopolítico es Rusia en Ucrania. Tenemos la relación China-Estados Unidos, muy deteriorada, donde vemos que sigue habiendo un conflicto, por ejemplo, en torno a
los semiconductores, la independencia de Taiwán, guerra arancelaria. Todavía tenemos ahí muchos problemas que solucionar. El COVID en China. Hemos tenido hace poco una noticia de que Xi Jinping decide de un día para otro salirse de su política COVID-0. Y eso desata las dudas de lo que está pasando en China. Evidentemente, cuando te dicen que está muriendo una persona al día, se están mofando de nosotros. Es totalmente imposible. En un país con 1.400 millones de habitantes y sabiendo, como sabemos los europeos, los estadounidenses, qué pasó cuando empezamos a liberalizar la movilidad en nuestro país y cómo fueron las olas y cómo fueron el número de fallecidos, es evidente que no están diciéndonos la verdad. Deben de estar pasando un calvario interno en este momento, pero la noticia es muy buena a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque van a volver a tener tasas de crecimiento mucho mejores que las que experimentaron en 2022. El mercado de crédito y el mercado inmobiliario van a estar tremendamente ligados a el concepto de restricción monetaria, o dicho de otra manera, dónde sitúan los tipos de interés los bancos centrales y cuánto tiempo los mantienen ahí. Ya hemos visto cómo se están enfriando muchos mercados inmobiliarios, especialmente en Estados Unidos, pero también en países como Australia y Nueva Zelanda. Canadá también tiene un riesgo enorme de burbuja inmobiliaria y todo eso habrá que mirarlo muy de cerca porque normalmente cuando hay un problema severo en el mercado inmobiliario suele acarrear problemas de crédito. Y ya lo vivimos en 2008 y eso genera pues, potenciar problemas a una escala mucho más severa. El escenario, bueno, vamos con el primero de todos. De momento este escenario yo creo que es lo que está cotizando el mercado. Es decir, de alguna manera es el escenario que están comprando los inversores hoy día. ¿En qué consiste? Pues un descenso rápido de la inflación, por un lado, cosa que está ocurriendo especialmente en Estados Unidos, donde vemos que tanto la inflación general como la inflación subyacente, es decir, la que extrae alimentos y energía, lleva varios meses en retroceso en tasa interanual. Y por otro lado tenemos a Europa, donde sí hemos empezado a ver que la inflación general remite, pero todavía no tenemos ese punto de inflexión en la inflación subyacente. Si tú crees que la inflación va a seguir todo el año mejorando, las subidas de tasas de interés probablemente van a acabar en el primer trimestre de este año, como mucho unos meses después de marzo. Daremos por terminado el problema de la inflación, veremos cómo ya no se suben más las tasas de interés y a partir de ahí, si la desaceleración económica que provoca esta restricción monetaria es más severa de lo previsto, será fácil que los bancos centrales puedan levantar el pie del acelerador e incluso bajar las tasas de interés para compensar los problemas que puedan surgir en términos de recesión. El cambio de política COVID-0 en China es muy positivo, como decíamos, aunque tenga un efecto negativo en el corto plazo porque la población estará probablemente pasando un calvario y habrá muchas secciones de la actividad económica que se vean impactadas, la realidad es que a medio y largo plazo volverán a crecer muy probablemente a tasas más altas de ese 3% de 2022. El control de tensión geopolítica no quiere decir que se arreglen las cosas, simplemente que no vayan a peor. Estamos viviendo eso. No parece que a nadie le esté preocupando demasiado las amenazas que vuelca el Kremlin respecto a la reacción que van a tomar por el envío de armas ofensivas. Antiguamente nos habría preocupado, pero ahora lo tenemos muy asimilado. Tampoco parece que estemos especialmente preocupados por la tensión en Taiwán. Con tal de que siga así, sería suficiente. Los inversores en ese entorno, ¿qué hacen? No les importan pagar múltiplos altos, aunque sean históricamente altos, porque detectan que la prima de riesgo se mantiene muy baja. ¿Qué hay que hacer como inversor en este entorno? Si ese es el escenario correcto, ¿cómo habría que posicionarse? ¿Cómo habría que extraer valor a este tipo de circunstancias? La primera parte del año, probablemente lo que nos vamos a encontrar es con una erosión en los resultados empresariales. El motivo es muy sencillo. Cuando te encarecen el coste de financiación, cuando has tenido presiones inflacionistas severas, lo normal es que el margen de ganancia de las empresas se vea afectado. Por tanto, habrá una primera parte donde nos vamos a encontrar peores resultados empresariales, pero una segunda parte donde se va a empezar a cotizar que la inflación remite y que se vuelve a ciclo expansivo. En ese sentido, el primer semestre probablemente estar en sectores defensivos, como pueda pasar con sector salud o consumo básico, parece indicado.
mientras que en el segundo semestre se podría hacer apuestas por sectores más cíclicos, tecnológicas, sector financiero y cosas parecidas. Pensad que el sector financiero se va a beneficiar especialmente de un coste de financiación a largo plazo más alto que un coste de financiación a corto plazo. ¿Qué sector dijo? Sector financiero, en la segunda parte del año, cuando se empieza a cotizar que ya se ha acabado el ciclo de subidas de tipos, no antes. Uno de los claros ganadores en este entorno es la bolsa china. ¿Por qué? Pues porque abandonar la política COVID-0 da unas perspectivas de crecimiento económico mucho más favorables de las que teníamos antes, y no olvidemos que la bolsa china desde máximos históricos ha corregido un 75%, lo cual quiere decir que cotiza a valoraciones realmente competitivas si lo comparamos con bolsas europeas o bolsas estadounidenses. Por el lado de las divisas, evidentemente, las divisas defensivas no tienen un papel preponderante, por tanto, el dólar no debería hacerlo especialmente bien. Otras divisas que podrían tomar el sustituto al dólar serían las divisas emergentes, fuertes, y las estrategias de steepening. Steepening entendido como que hasta ahora, cuando habéis oído hablar del concepto de la curva está invertida, quiere decir que cuesta más pedir un préstamo a corto plazo que pedirlo a largo plazo. Si realmente se da el escenario bueno, eso va a cambiar. Por lo cual lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Tienes que apostar a que el corto plazo va a bajar de precio más rápidamente de lo que lo hace el largo plazo. Es una estrategia que ha funcionado en todos los ciclos expansivos. ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué decimos que los inversores están creyendo este escenario? Pues porque cuando miramos 2022, a pesar de las correcciones severas en bolsa, mirad las curvas que se ven en este gráfico, salvo la de color rosa pálido que baja, todas las demás se mantienen planas o suben. Nadie ha vendido bolsa. Hemos tenido caídas porcentuales bastante elevadas, de entre un 20 y un 35%, pero los flujos de los inversores han seguido entrando fielmente en renta variable. Por otro lado, si miramos la volatilidad como indicador de riesgo, descubrimos que no hay tensión. Mirad lo que ha pasado a lo largo de las últimas 2 décadas. Cada vez que ha habido un problema severo, la volatilidad ha repuntado. Podemos decir que la zona entre 41 y 49 representa la zona de estrés. Allí llegamos en múltiples situaciones, con el default de la deuda rusa en el 98, en la crisis de las divisas del 97, cuando estalló la burbuja.com en el año 2002, también en los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el default de Grecia. Pasó exactamente lo mismo cuando hubo la crisis periférica, de la famosa crisis de los PICs. Llegamos allí con el Brexit. Hemos recurrentemente visto cómo la volatilidad se dispara hacia esas cotas en cada crisis, y ha habido 2, tanto el COVID como la crisis del 2008, donde no nos paramos en 41 o 49, sino que llegamos a niveles de 84 o 96. Cuando uno mira 2022 se queda sorprendido, no ha habido estrés en el mercado. Es decir, la bolsa ha bajado bastante, pero nadie realmente ha entrado en pánico en ningún momento, lo cual encaja bien con esos flujos de compra continuos que hemos visto en la renta variable a nivel global. Y dices, vale, vayamos al escenario feo. Hemos hablado del bueno, que es lo que cotiza el mercado y que está avalado por estas métricas de riesgo que hemos comentado, y ahora vamos al escenario no tan bueno. Y dices, vale, ¿en qué consiste el escenario feo? El escenario feo tiene como premisa que la inflación no retorna por debajo del 2%. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, cambio estructural en las tasas de inflación, basado en menos globalización, proteccionismo multilateral y riesgos geopolíticos. Para entendernos, desde que empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no hemos hecho más que dar pasos contra la globalización. Primero con la imposición de aranceles. Después nos toca el COVID y descubrimos lo desagradable que es no tener mascarillas, no tener EPIs, no tener medicinas concretas, y empezamos a decir estas cosas de estos productos son de primera necesidad y prefiero fabricarlos en mi territorio aunque sea más costoso. Pero luego de repente descubrimos que pasa lo mismo con los semiconductores, porque paralizan las industrias de la automoción. Y así podríamos mencionar muchos casos. Al final, lo que estamos diciendo es que hemos pasado de un modelo de lo fabrico donde sea más barato
a lo fabrico donde tenga la seguridad de que me puedo autosatisfacer si tengo una necesidad imperiosa. Por tanto, el outsourcing o la producción en focos o países donde el coste de mano de obra era más bajo ya no es la prioridad. A eso hay que juntar que la guerra en Ucrania, que es el siguiente gran paso, ha dividido el mundo en dos grandes facciones. Aquellos que condenan la invasión y están dispuestos a implementar aranceles o castigos financieros contra Rusia, y aquellos otros que ven una oportunidad. Por ejemplo, China está comprando el petróleo a un precio infinitamente más bajo que el de mercado porque Rusia está buscando a unos aliados que consuman aquello que ya no importa a Europa. Y de la misma manera podemos hablar de Oriente Medio o de algunos países en Latinoamérica o de la India o de Pakistán. Por tanto, existe un mundo pro-Ucrania dispuesto a financiar la guerra y no hacer negocios con Rusia, y un mundo donde ocurre justamente lo contrario. A eso le llamamos proteccionismo multilateral. Y cuando eso ocurre, las condiciones de comercio exterior son distintas en función de si las haces con tu amigo o con tu enemigo. Los riesgos geopolíticos, evidentemente, si hubiese otro problema mayor en Ucrania o tuviésemos un problema con Taiwán, vamos a ver cómo las relaciones comerciales con grandes productores y exportadores de producto como China se van a deteriorar. La bajada de la inflación no quiere decir que no vaya a bajar. Claro que va a bajar, pero ¿qué ocurre si no cae por debajo del 2? Es decir, baja muy rápido, como estamos viendo en Estados Unidos ahora, y de repente empieza a bajar más lentamente. Imaginad que llegamos al 4%, pero a partir de ahí ya las bajadas son con cuentagotas. Es algo que podría ocurrir perfectamente, porque parte de lo que estamos viviendo, del efecto de la inflación remitiendo, es lo que llamamos efecto base. Cada vez que veis ese dato de la inflación en Estados Unidos 5,6, dices, ¿5,6 qué es? La comparativa de este último mes con respecto al mismo mes de hace 12 meses. Como el mes de atrás cada vez partes de un dato más alto, solamente por el efecto comparativo de que la base es cada vez más alta, tú tienes la sensación de que las cosas se arreglan. Pero, señores, nadie nos va a devolver lo que nos han quitado. Para que realmente recuperemos capacidad adquisitiva, la única manera es que la inflación fuese negativa. Y eso no es lo que suele ocurrir. Por tanto, lo que hemos perdido de valor de nuestro dinero es algo que difícilmente vamos a recuperar. Estamos hablando de un entorno en el que la inflación no cae por debajo del 2, lo cual se traduce en que sí, suben las tasas de interés durante la primera parte del año, pero no bajan ya. Se mantienen todo el año al 5% en Estados Unidos, a lo mejor al 3,5-4% en Europa. ¿Cuánto daño provoca que tu coste de financiación se convierta de repente en esa cota tan alta en un mundo que está ultraendeudado? ¿Cómo afecta a tu crecimiento? ¿Cómo afecta a los resultados empresariales de las empresas? ¿Cómo nos va a afectar a los ciudadanos cuando se empiezan a resetear las hipotecas cada año a un nivel más alto? Cuando las empresas que se habían podido financiar cerca del 0% tengan que hacerlo al 3, al 4 o al 5%. Cuando los gobiernos descubran que una parte muy importante de lo que ingresan vía impuestos lo tienen que destinar a pagar la deuda históricamente alta que tienen en sus balances ahora mismo. Por otro lado, estamos hablando todo el tiempo de tipos de interés y no estamos hablando de una cosa que se llama QT o Quantitative Tightening, que es la reducción de la deuda que tienen en sus balances los bancos centrales. Cuando escuchamos, por ejemplo, al gobierno español hablar de lo bien que están las cosas y que no hay prima de riesgo contra Alemania, que está todo muy, muy contenido, se les olvida decirnos que durante años el Banco Central Europeo ha estado comprando el 100% de toda la deuda que emite España. ¿Cómo diablos no va a haber una situación controlada? Imaginad que mi hijo monta una tienda de electrodomésticos y yo soy el que le compra el 100% de los productos que vende. Y si alguien me preguntase, ¿qué tal le va a tu hijo? Yo diría, bien. Claro, le va bien. ¿Cómo no le va a ir bien? Si tiene un comprador de sus productos que le garantiza que todos los meses va bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ese comprador ya no está ahí? Bueno, el Banco Central Europeo, cuando anuncia que a partir de marzo va a reducir
La renovación de la deuda lo que te está diciendo es, hijo, a partir de ahora solo te voy a comprar la mitad de los productos y probablemente durante el año acabaré por no comprarte ni uno de tus productos. Tendrán que ser los clientes de fuera, el mercado. Y entonces descubriremos realmente cuál es nuestra situación, la real, no la que está artificialmente sujeta por bancos centrales ultra intervencionistas. Lo mismo pasa en Estados Unidos. No se tiene que preocupar de su deuda porque el Banco Central de allí, que es la Reserva Federal, compra toda la deuda que haga falta para financiar al gobierno. Por un lado, tenemos China en este escenario y dices, bueno, pero China ya ha abandonado la política COVID-0. Digo, sí, es cierto, pero puede pasar que, al igual que nos ocurrió a nosotros, las olas de contagio mantengan en jaque a la economía durante todo el año. ¿Por qué? Pues porque volver a la normalidad no es tan rápido. Ya lo vivimos aquí, cada hora era peor, teníamos menos fallecidos, pero más contagiados, y por lo que cuentan, allí no hay una eficiencia médica tan elevada, no tienen la capacidad de atender a tanta población y encima sus vacunas son menos eficientes. Por tanto, dar por hecho que China, una vez reabre la vida a la normalidad, va a volver al crecimiento estándar en cuestión de un par de meses, tal vez es demasiado positivo y se podría alargar todo un año en luchas contra enfermedades, en contagios disparados, en parálisis del país, lo cual haría que el propio sector inmobiliario tardase mucho en recuperarse. Y es lo que representa un tercio más o menos del crecimiento de la economía china. Incremento del proteccionismo multilateral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se generan dos bandos, como decíamos antes, ¿no? Los bandos de los amigos y de los enemigos. En ese entorno probablemente falta la capitulación bursátil, es decir, ese convencimiento, esa falta de primas de riesgo, de repente se vería incrementado y veríamos caídas en bolsa con mucho más nerviosismo de las que hemos visto durante 2022. Y el coste de financiación en ese caso se mantendría muy alto, lo cual iba a erosionar los resultados de empresas y, por supuesto, el coste para ciudadanos y para gobiernos. ¿Cómo nos posicionamos aquí, en el escenario feo? Evidentemente hay que aprovechar las caídas de la bolsa que se puedan producir para comprar con una visión de largo plazo, pero esas caídas podrían ser de un 40% desde máximos históricos, como ha pasado en otras crisis históricas. Ante esa situación es mejor estar posicionado en lo que llamamos sectores defensivos, como puede ser consumo básico. ¿Por qué? Porque, nos guste o no, son productos que vamos a tener que seguir comprando todo el tiempo. ¿Vale? Independientemente de si lo estamos pasando mal y hay una recesión, nos veremos obligados a comprar determinados productos básicos e invertir en sector salud. Japón probablemente sea un país a evitar. ¿Por qué? Porque da la sensación de que hay un cambio estructural en la política monetaria y que cuando en el mes de abril venza el mandato de su presidente Kuroda, lo que van a hacer es empezar a utilizar políticas de estímulo menos agresivas, lo cual podría afectar muy negativamente al Nikkei y fortalecer el yen. Por tanto, hoy tenemos la idea de comprar bolsa, pero solo si ha capitulado antes, por tanto, una caída previa muy sustancial de en torno a un 40, evitar la bolsa japonesa. Y el activo real podría ser un activo muy interesante, tanto el oro como las materias primas energéticas y el sector inmobiliario. Sé que el sector inmobiliario genera muchísimas dudas, ¿no? Porque la gente dice, hombre, si hay una recesión, si hay un problema severo, las casas no pueden seguir subiendo de precio. Estamos ante una situación extrañísima. Normalmente los finales de una burbuja, como puede ser la inmobiliaria, suelen tener como digamos, cualidad que se ha crecido muchísimo en la construcción de vivienda. Pero es que los 2 años previos a este posible pinchazo de burbuja hemos tenido el COVID y la guerra. Y si os fijáis, no ha habido tanta construcción en 2020, no se podía, y en 2021 nos encontrábamos con unos precios disparatados del aluminio, del cemento, del acero, con lo cual tampoco se desarrollaron demasiado este tipo de sectores. Con lo cual llegamos a un punto en el que están caras, muy caras las casas en muchas partes del mundo, pero no hay sobreoferta. Y eso hace que tal vez el comportamiento que debería ser normal en este entorno, que es que la vivienda bajase con claridad, tal vez no ocurra. Y lo que nos encontremos es un mercado inoperante, donde el que tiene que vender no tiene prisa en vender y el que tiene que comprar no puede comprar y simplemente se espera y hay menos transacciones. Por el lado de las divisas, en este entorno el dólar es el rey. ¿Por qué? Pues porque en un entorno de incertidumbre o recesión, lógicamente la gente prefiere tener divisa fuerte. Habría que evitar divisas emergentes y especialmente
aquellas que tienen deuda denominada en dólares. Hay muchos países latinoamericanos que tienen mucha deuda que la han adquirido en dólares, con lo cual, si el dólar se fortalece, te complica mucho la existencia. El yen podría apreciarse mucho en el caso de que el Banco de Japón cambie su política monetaria. Y los bonos. En bonos habría que evitar la renta fija corporativa de peor calidad. ¿Qué es lo que pasa cada vez que hay una gran crisis? Cuando hay una crisis se amplían los spreads de crédito. Es decir, pensad en los bonos de mala calidad, lo que llamamos bonos basura o high yield. Son bonos que te pagan una rentabilidad muy alta porque su riesgo de default o impago es muy elevado. ¿Qué es un riesgo de default? Lo que le pasó a Grecia, ¿no? Grecia de repente un día te dice, lo siento, no tengo dinero para devolveros lo que me habéis prestado o para pagaros vuestros intereses. Entonces, los riesgos de compañías que tienen mala calificación crediticia se compensa pagándote mucho interés. Yo te pago un 7% porque me prestes tu dinero. Dices, ya, pero ¿cuál es la probabilidad de que me lo devuelvas? Dices, pues baja. Pues entonces creo que me pagues más. ¿Al gobierno de Estados Unidos crees que no te va a devolver tu dinero? Dices, no, nunca he hecho un default. Voy a confiar en que me lo va a devolver. ¿Cuánto me tiene que pagar Estados Unidos para que me compense? Pues menos, lógicamente. ¿Qué es lo que va a pasar si hay un problema de estos? Que no vas a querer saber nada del tío malo, no vas a querer deuda mala. El diferencial entre la calidad, el bono de buena calidad y el bono de mala calidad se va a abrir mucho. ¿Vale? Con lo cual hay que evitar ese tipo de renta fija corporativa especulativa o renta fija emergente de mala calidad. ¿Cómo llegamos aquí? Es decir, ¿qué argumentos hay? Antes hemos dicho que el mercado estaba descontando el escenario bueno y veíamos que no había estrés, veíamos que seguían comprando bolsa. Ahora la pregunta es, ¿por qué te decantas por el escenario feo, Pablo? ¿Por qué crees que este escenario es el que tiene más probabilidad de acabar siendo el escenario base de 2023? Digo, hombre, pues porque las probabilidades de recesión siguen siendo muy elevadas según los propios modelos de los bancos centrales. Es decir, ellos mismos estiman que podamos experimentar 2 trimestres de crecimiento negativo es un escenario base. ¿Qué más? Digo, hombre, pues porque cuando miro esta gráfica que lo que me muestra es el ajuste de los resultados empresariales, descubro que no hemos hecho ningún ajuste. Es decir, todo el mundo dice, sí, puede haber recesión, pero nadie está dispuesto a asimilar qué implica tener una recesión. Es como si alguien te dijese, no, yo asumo que me voy a quedar sin trabajo, pero tú no cambias tu pauta de consumo. Dices, entonces no has asimilado que te puedes quedar sin trabajo. Esto es igual. Dices, ¿puede haber recesión? Digo, pues en cada recesión los beneficios empresariales han sufrido un montón y de momento no veo ningún ajuste. Por tanto, no estás asimilando esa recesión. Mirad este gráfico. La línea de color negro muestra los beneficios a 12 meses vista, ¿vale? La flecha negra lo que muestra es un ajuste en el tiempo, como si fuese una línea de regresión. Y las líneas rojas que suben son las recesiones. Y dices, vale, cada vez que la línea roja sube y marca una recesión, mirad lo que pasa con la línea negra. Sistemáticamente baja, ¿no? Y dices, vale, si tú me estás diciendo que estás dispuesto a asimilar que va a haber recesión este año porque los modelos de los bancos centrales casi le asignan un 100% de probabilidad, ¿cómo puede ser que la línea negra esté ahí arriba? No has hecho el ajuste. O sea, me estás diciendo que sí, que estás de acuerdo en que va a haber recesión, pero tú no has hecho el ajuste. Y si no haces el ajuste en los resultados empresariales, no has hecho el ajuste en la bolsa. Porque la bolsa no es ni más ni menos que cómo descontamos los beneficios empresariales a determinados plazos. Y por último, hay otro tema que es muy importante. Cuando la gente dice, ¿por qué sube la bolsa? La bolsa sube por muchas razones, pero hay una que es un pilar básico. La bolsa sube en función de la liquidez existente. Y la liquidez, a nivel global, como veis ahí en color negro, está ligada al MSCI mundial, que es la suma de todas las bolsas del mundo, en color rojo. Y dices, vale, ¿qué pasa cuando retiras liquidez? Digo, hombre, cuando retiras liquidez, ahí baja, y ahí baja, y ahí baja. Digo, ¿y ahora qué va a pasar? Digo, estás retirando liquidez, los programas de QT es retirada de liquidez, la subida de tasas de interés es retirada de liquidez, con lo cual da por hecho que están retirando liquidez. Y dices, ¿crees que puede afectar a la bolsa? Evidentemente, claro que le va a afectar. Es imposible que no le afecte. Y desde entonces, ¿por qué en este escenario crees que los demás no lo ven mal? Digo, pues porque dan por hecho que en cuanto las cosas se pongan feas van a bajar los tipos de interés.
¿Cómo hemos llegado ahí? Porque nos han estado leccionando 14 años. Llevamos 14 años, desde el año 2008, en que cada vez que algo pasa y sale mal, abren las compuertas de la liquidez, meten programas QE1, QE2, QE3, QE4, QE ilimitado en 2020, bajan los tipos al cero, bajan los tipos en negativo, crean una bolsa de 18 trillones de dólares de deuda con tasas negativas. Es decir, los gobiernos se financian en negativo, reciben dinero por pedir prestado, en lugar de tener que pagar el interés lo reciben, etc. Eso es lo que parece que va a acabar, ¿vale? El escenario malo. El escenario malo es una vertiente, digamos, una variante del escenario feo, donde las cosas se salen de madre. ¿En qué consiste? Básicamente hemos hablado del riesgo geopolítico en Ucrania. Yo he desarrollado algunos puntos que podrían ser a tener en cuenta en 2023. Que el conflicto en Ucrania alcance un nivel nuclear, por ejemplo, o global, que afecte, o sea, que nos veamos obligados a participar en el conflicto, no solamente a financiarlo. Una crisis interna en China. Yo creo que el abandono del COVID-0 precisamente intentó evitar eso que estaba empezando a surgir ya, que eran las manifestaciones en las calles de los residentes chinos que veían que vivían alejados del resto del mundo. O una crisis externa en China, en torno a Taiwán, que esa es más posible que tengamos algún problema durante el año, porque Estados Unidos no da su brazo a torcer y China no lo va a dar tampoco. Crisis geopolítica, ¿qué implica en términos de inflación y crecimiento económico? Todos son malas noticias. Si llegamos a este punto, habrá más inflación porque habrá menos comercio internacional, más caro porque habrá aranceles, se producirán cuellos de botella y habrá sanciones y eso lo único que hace es encarecer la transferencia de bienes de una región a otra. Crisis en el mercado de crédito. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que aquellas empresas zombie que viven gracias a financiación al tipo cero ya no van a poder seguir sobreviviendo, que países que tienen mucha deuda en dólares no van a poder hacer frente a sus pagos y que, por tanto, vamos a empezar a escuchar alguien hace impago de su deuda, tanto empresas como gobiernos. Crisis periférica. En Europa ya sabemos a qué huele esto. 2011-2012, con el default de Grecia, España, Italia, Portugal no podían financiarse en los mercados internacionales. ¿Podríamos volver a eso? Tan pronto el Banco Central Europeo deje de comprar nuestra deuda y la italiana y la portuguesa, veremos realmente dónde estamos. Podría ocurrir. Crisis de fondos y planes de pensiones. Lo hemos vivido con Reino Unido. Tuvimos el ejemplo a finales del año pasado. ¿Qué ocurrió? Dices, bueno, pues básicamente que en un entorno de tipos al 0%, los planes de pensiones para poder cubrir sus deudas futuras tuvieron que apalancarse, tuvieron que tomar más riesgo del habitual. Y cuando la cosa se tensionó con las subidas de tasas, descubrimos que esas posiciones apalancadas incrementaban muy rápidamente y ellos tenían que hacer una cosa que se llama poner una garantía. Esa garantía la llamamos colateral. Tenían que poner una garantía. Y para poner esa garantía se veían obligados a vender parte de los activos que tenían, lo cual hacía que los activos se moviesen más rápidamente, aumentaba la necesidad de colateral y era una bola de nieve tan grande y tan peligrosa como para que el Banco de Inglaterra diese un cambio de 180 grados en su política monetaria para salvar la industria de planes de pensiones. ¿Puede eso pasar en el resto del mundo? Sí, claro que puede pasar, por supuesto. El problema de haber convivido con tipos al 0% y, por tanto, haber obligado a los gestores de los planes y fondos de pensiones a llevar a cabo inversiones más arriesgadas de las que normalmente suelen hacer, es un problema global, no es un problema solo de Reino Unido. Y las subidas de tipos de interés se están dando a nivel global. ¿Cuáles son las características de este escenario? Inflación elevada, políticas monetarias restrictivas, retirada de estímulos fiscales demasiado agresivas al principio y una crisis energética persistente. ¿Eso qué generará? Pues algo que ya estamos viviendo desde hace un tiempo, una brecha social cada vez mayor, existe cada vez una polarización en la forma en que votamos, cada vez los partidos extremistas tienen mejor acogida entre la población. ¿Cómo nos posicionamos aquí? Es complicadísimo. En estos casos normalmente la bolsa baja desde máximos más de un 50%. Ya pasó en 2002 y pasó en 2008. Hay que buscar compra de volatilidad como cobertura a las carteras. Hay que buscar venta de derivados como cobertura a las carteras. Uno puede buscar posicionamiento en lo que llamamos estrategias market neutral, estos fondos que no ganan dinero si la bolsa sube o si la bolsa baja, sino que hacen apuestas relativas. ¿Quién va a bajar más? ¿Quién va a bajar menos? Este tipo de productos se salvan. Y, por supuesto, evitar al máximo
todo tipo de activos que tengan baja liquidez, porque en este tipo de escenarios se quedan secos y no hay manera de salirse de ellos. Activo real es algo interesante, tanto metales preciosos como el sector de materias primas, porque hay una disfunción y hay una inflación persistente, por tanto, las materias primas tienden a hacerlo bien. Divisas, refugiarse en el dólar, lógicamente, y evitar a toda costa las divisas emergentes. Y en el mercado de bonos tendríamos una crisis de crédito. Eso significa que no puedes tener, bajo ningún concepto, deuda especulativa. Lo que llamamos, se califica en investment grade y speculative grade, esa no hay que tocarla. Hay que evitar los bonos emergentes y hay que evitar la deuda de países que tienen mucho endeudamiento, por ejemplo, España e Italia, donde estamos con deudas del 117% nosotros y ellos por encima del 150% en Italia. Buscar estrategias donde el spread de crédito se abra, es decir, donde se penalice al que tenga peor calidad. Eso puede dar bastante dinero. ¿Qué sustenta esta idea de que pudiese haber un problema de crédito? El propio mercado de crédito. Si antes hemos hablado de que el gobierno estadounidense, siendo tan seguro, no tiene que pagarte un interés muy alto porque le prestes tu dinero, el gobierno griego te tiene que pagar mucho más, ¿no? Porque ya ha hecho un default y tienes miedo. Dices, vale, la diferencia entre cuánto tiene que pagar Estados Unidos y cuánto tiene que pagar Grecia es esto que estáis viendo a nivel global. ¿Qué pasa en 2008? En 2008 se dispara. ¿Por qué? Porque crees que el sistema financiero puede quebrar y entonces tú no quieres saber nada del que tiene mucho riesgo. Te refugias en el seguro y el spread se abre. A día de hoy, cuando ves ese gráfico, dices, ¿tú detectas mucho estrés? Digo, no, no hay nada de estrés. O sea, en este momento no hay cotizado estrés en el mercado. Por tanto, estamos muy lejos de alcanzar, por ejemplo, el nivel del 2020, del COVID. Si hubiésemos alcanzado ese techo, te diría, no, es que lo malo ya ha ocurrido. Pero no ha ocurrido todavía. La otra manera de verlo es esta otra gráfica. Analizamos la evolución del mercado, en este caso el S&P 500 en color negro, y en rojo es el apalancamiento en el sistema. ¿Cuánto se apalanca el inversor particular para participar de las euforias del mercado? Evidentemente, cuanto más sube el mercado, más se apalancan, porque te sientes cómodo. Cuando las cosas van muy bien, pues tú no te importa asumir más riesgo. Y cuando las cosas van muy mal, lo que haces es desmontar tus estrategias o cerrarlas. Por tanto, que estén correlacionadas las dos líneas tiene sentido. Ahora la pregunta es, ¿cuándo alcanzan suelo? Digo, después de las recesiones. ¿La recesión qué es? La columna gris. Y dices, bueno, en la primera de todas, incluso después, ¿no? Digo, sí, fue después de. ¿Tiene sentido pensar que si va a haber una recesión, tal y como dicen los bancos centrales, la línea roja y la línea negra todavía tienen que bajar? Digo, sí, ha pasado siempre. Por tanto, ni hemos visto el suelo de la bolsa, ni tampoco hemos visto el suelo del desapalancamiento financiero. Por ponerlo en contexto, en 2008, ¿veis el histograma de color gris que se hunde? O en 2002, que también aparece el histograma de color gris, significa que la gente liquidó sus posiciones en renta variable. Pasaron de estar endeudados a que tenían el dinero en la cuenta. Mirad dónde estamos hoy. ¿Ha habido una reducción de la histograma rojo? Sí, claro, ha habido una reducción. ¿Suficientemente grande como para estar en una situación como la que estuvimos en 2003 y en 2008? No, muy lejos de eso. 2003 y 2008 han sido las mejores oportunidades de inversión a largo plazo en bolsa de las últimas 2 décadas. Da la sensación, viendo esto, que todavía hay mucho combustible para que pueda haber una crisis severa en términos de confianza y en términos de liquidación de posiciones. Hemos hablado también del riesgo de que un impacto en la crisis de crédito pudiese afectar a la industria, por ejemplo, de los planes de pensiones, como pasó en Reino Unido. Probablemente es como el iceberg que todo el mundo conoce, pero nadie dimensiona bien. Tú ves el mercado de crédito y dices, sí, es importante. Digo, no, es mucho más importante de lo que llegas a intuir. La economía de Estados Unidos tiene un tamaño de 24 trillones de dólares. La deuda de Estados Unidos de 31,4. Ya sabéis que estamos llegando al límite de deuda, se está hablando ahora de que hay que ampliar el techo de deuda, etc. La industria de planes de pensiones y obligaciones que tiene el gobierno contraídas a futuro son de 163 trillones. Si hay un problema en el mercado de crédito, la dimensión es lo de la derecha. Eso no hay quien lo gestione. Ese es el gran riesgo. En 2008 ya vivimos lo que ocurrió. Tú identificas un problema
pero identificas la punta del problema. El problema era el mercado inmobiliario. Pero nadie contaba con que iban a quebrar los bancos porque en sus activos tenían, en sus balances tenían activos revalorizados a precios disparatados y había productos financieros apalancados. Ese es el monstruo que está dentro de un armario y que esperemos que no salga nunca. Y esa es la base de que pudiésemos tener el escenario realmente malo. Si realmente se desata una crisis ahí veis el reparto de los ingresos y los gastos en Estados Unidos. Este problema es un problema latente. Se podría dar en 2023 de forma más acuciante porque estamos haciendo algo muy peligroso, subir el coste del dinero muy rápido y retirar liquidez del sistema. Pero es un problema que nos vamos a llevar de por vida hasta que le encontremos una solución. Lo que pasa es que en este año, con la tensión monetaria, ese riesgo es mucho mayor. Por ser positivos, hay que recordar que toda crisis representa una gran oportunidad de inversión a largo plazo, pero solo si consigues preservar tu capital. Cuando la gente me pregunta, oye Pablo, 2008, digo, en 2008 la bolsa baja un 57%. Si tú has conseguido no perder tu patrimonio o perder poco de tu patrimonio antes de salirte, cuando llega abajo, tú eres el doble de rico. Tú puedes comprar el doble de bolsa con el mismo dinero que antes. O el doble de casas con el mismo dinero que antes. Por tanto, las crisis no hay que verlas, por muy duras que sean, hay que verlas como grandes oportunidades. Pero claro, para poder beneficiarte de ellas no puedes quedarte anclado arriba, porque entonces abajo lo último que te apetece es comprar. Estás lamiéndote las heridas en lugar de estar viendo una situación, digamos, aprovechable.